Hola comoleros, soy Arabia de Menuda Manazas y hoy os traigo un layout muy tropical y súper vibrante en el que trabajaremos con los brushes para ir calentando para el veranito que se acerca. Como podéis ver, trabajaré sobre un fondo blanco 30,5 x 30,5 y utilizaré dos colores de brushes principales, el yellow y el leaf green que podéis encontrar en la web de Comola, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer con pedacitos de cartulina que tengáis de restos es tintarlas con el color verde. Para esto no hay que tener ningún cuidado porque será la base de nuestras hojas que posteriormente troquelaremos. Lo suyo, la idea es que tengamos varios tonos de verde, entonces intentad que al distribuir el pigmento pues os queden unas zonas más claritas, otras más oscuras, para que luego podamos crear una jungla bastante más realista. Una particularidad de estos pigmentos, en especial este del verde, es que tiene motitas azules, los cuales las podéis utilizar también pues, para que las hojas tengan un poco de sombras o tonos más azulados, o luego según la cantidad de agua que mezcléis pues obtengamos un color lima. Luego por otro lado lo que hice también fue en algunas incluir un poquito, muy poquito de pigmento amarillo para conseguir un tono más oliváceo, ¿vale? Bueno, como veis, estos pedazos de cartulina me están quedando de un verde muy oscuro, muy chulo por otro lado, pero sí que es verdad que al final era un poco los mismos tonos, aunque algunos tenían azules, amarillos. Lo que quería también era un tono verde más clarito, entonces por otro lado luego aparte cogí otra pieza de cartulina y volví a hacer el mismo proceso, simplemente pues con menos pigmento y un poco más de amarillo para aclarar el color y más agua, por supuesto. Cuando estéis contentos con el resultado, pues lo que vamos a hacer es dejar secar sin prisa. La verdad es que ahora con el tiempo que hace, si lo sacáis a la ventana no tarda demasiado en secarse.
Lo que vamos a hacer mientras tanto, mientras secan las hojas, es empezar a pigmentar nuestro fondo blanco. Como veis, aquí voy a tener bastante más cuidado porque he determinado que solo quiero una franja horizontal en donde quiero pues echar el brush show amarillo, ¿no? Entonces, para ello, en lugar directamente de mojar, ¿vale? De humedecer toda la cartulina con agua, primero voy haciéndolo poco a poco con el pincel. En algunas zonas sí que es verdad que pulverizo un poquito de agua para ir más rápido, pero como veis voy pues gotitas a gotitas, sobre todo pues para que el pigmento tampoco quede homogéneo y se vean los aguados, el marmoleado, en unas zonas se vuelva más naranja, en otras más clarito, que es un poco pues la gracia que tiene. Importante que no os he dicho, y es que antes de comenzar a trabajar con el fondo blanco, como ya hemos estado trabajando anteriormente con los brushes para las hojas, es muy importante que dejemos bien limpia nuestra superficie de trabajo si es que va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los pigmentos sabéis que reaccionan con el agua o con cualquier líquido. Entonces, pues por ejemplo, si tenemos las manos húmedas de sudor o del propio agua que hemos estado utilizando, puede ser que hay alguna pequeña mota se nos haya quedado en los dedos, en las yemas de los dedos, y reaccione y toquemos el fondo, toquemos la cartulina blanca y nos carguemos el proyecto porque se nota mucho. Igual con lo que sería pues la tabla de corte. Yo la he limpiado muy bien, le he pasado varias veces un paño con agua hasta que me he asegurado con papel de que no quedaba absolutamente nada de pigmento que pudiera estropear mi trabajo. Como veis, ya está cogiendo forma y le estoy dando los últimos retoques con el pincel, y lo que voy a hacer pues será lo mismo que con el fondo para las hojas, que será dejarlo secar al aire. Si no podéis dejarlo al aire pues no pasa nada, lo único que tardará un poquito más. No recomiendo hacerlo con el secador porque se van a crear líneas que no nos van a gustar después, entonces mejor al aire si disponéis del tiempo. Por otro lado, cuando esté seco os recomiendo que prenséis el fondo, el layout con libros o peso para que se aplane lo máximo posible. Mientras el layout seca, pues me voy a dedicar a troquelar todas las hojas. Necesitaré bastantes porque la idea es crear es volumen alrededor de la foto. Entonces, si solo tengo en cuenta lo que sería el perímetro alrededor, pues no va a ser suficiente. Necesito hojas y vegetación cuantiosa pues para poder superponerlas y crear sombras, ¿vale? Y ya veis aquí que lo tengo todo y lo he colocado un poquito pues más o menos como quedaría o cuál es mi idea. Veis que aquí ya sí que tengo colores más claritos, no el verde oscuro únicamente. Y aquí como tengo ya también el layout seco, lo que he empezado a hacer es decorar un poquito con los sellos que quiero poner, siempre teniendo en cuenta el perímetro de dónde va a ir mi foto. Aquí estoy haciendo unos pajaritos que no me han quedado muy bien y como veis lo que he hecho ha sido un arreglo scrapero de estos, que es pues coger el brush amarillo y tintar encima, que me ha parecido genial porque parece así como un atardecer, así que ha sido muy buena idea. Lo que estáis viendo ahora es un sello de Artist Decor que podéis encontrar también en la web de Comola, con un zigzag que me gustaba, voy a decirlo así muy coloquial, me gustaba el rollito que le daba así de carretera y tropical. Me recordaba también un poco al estampado de una piña y nada, estoy dando así unos toques por fuera de donde irían las hojas. Luego veréis al final que también lo he utilizado para remarcar así un poquito más con el negro y que haya mayor contraste con la gama cromática.
Bueno, y yo vuelvo con el tema del volumen, me vais a oír bastante decirlo en este proyecto, y es que, bueno, aquí lo que quiero es dar un poquito de relieve con un stencil de burbujitas, y como veis las hojas he utilizado de stencil el negativo de los propios troquelados que he hecho antes. Bueno, he vuelto a dejar secar el stencil y lo he vuelto a prensar para aplanarlo, y como veis las burbujitas les he dado un poco más de toque con pigmentos. Luego, por otro lado, para dar más volumen a las fotografías he utilizado pues dos que saqué por si una se me estropeaba, más luego este pedacito de cartulina que he embosado, y luego otro pedacito que podéis utilizar de retales que os queden de otras colecciones. Yo voy a utilizar uno de Amy Tangerine, así en blanco y negro, para que combine con la colección. Entonces así conseguiremos pues 4 capas de papel entre este que veis embosado, el blanco y negro y las dos fotos. Tendremos 4 capas de papel que podemos utilizar efectivamente pues para dar mayor relieve, y lo que os voy adelantando es que las voy a pegar de tal forma que va a haber separación entre ellas, de forma que puedo introducir las hojas entre las distintas capas para conseguir pues más volumen también. Si os fijáis, en un layout siempre trabajamos desde el fondo hacia la superficie, y en este igual hemos empezado pues con los pigmentos, luego con el stencil y los sellos, y ahora lo que estoy haciendo es pegar las hojas que van a ir adheridas al fondo, es decir, las primeras, para luego ir superponiendo. Aquí ya he decidido la composición final de las capas junto con la foto, y voy a pasar a pegarlas con cinta de doble cara, y como veis solo voy a poner 2 tiras tirando hacia el centro para dejar libres los laterales y que así pueda meter las ramitas y las hojitas entre medias. Y hay que tener en cuenta que, aunque veáis que las capas bajo la foto están pegadas entre sí, no están todavía pegadas a la cartulina del fondo del layout. ¿Por qué? Pues porque me sirve de guía y de margen, pero necesito el espacio para seguir introduciendo hojas por debajo. Entonces eso va a ser un poco de lo último que hagamos. Luego, así importante, para que quede más bonito, se vean los detalles, os recomiendo pues también que deis un poquito de forma, sobre todo a estas hojitas de, pues no sé cómo se llama, no son las del hibisco, ¿no? Bueno, a estas hojitas así tropicales, y a las otras que hemos pegado antes al fondo, pues dejéis las puntitas de las hojas sin adhesivo, para que puedan coger mayor volumen. Ya veis que este proyecto es todo sobre volumen en el layout. Bueno, pues aquí ya lo tengo todo pegado y le voy a dar los últimos retoques con algún embellishment, poniendo el título, etcétera, como veis ahí las chapitas, pero lo que más me interesa es enseñaros cómo ha quedado al final el volumen de nuestra jungla. Veis que teníamos 4 niveles con las capas, y pues las he utilizado para que efectivamente hubiera 4 niveles en el volumen de la vegetación, y ahí veis entre medias cómo salen las hojas. Así que nada, espero que os haya gustado.